Hola, buenos días. En el vídeo de hoy vamos a intentar tratar el tema de la oposición al franquismo en la primera parte de la dictadura, aquella que va desde el final de la Guerra Civil en 1939 hasta 1959. Para ello, para tratar estos 20 años primeros de la oposición a la dictadura, vamos a dividirlo en tres partes la exposición. En primer lugar, hablaremos de cómo fue la oposición en el exterior de España, fuera de las fronteras españolas. En segundo lugar, hablaremos de la oposición en el interior de España, que la dividiremos en tres etapas diferentes. Y por último, para terminar el vídeo, hablaremos del resurgimiento de la conflictividad obrera y estudiantil en España en la década de los 40 y los 50. Bien, pues para empezar a hablar de la oposición en el exterior, tenemos que recordar que al final de la Guerra Civil hubo más de 400.000 españoles y españolas que huyeron de España, huyeron del terror fascista de Franco. Principalmente huyeron a Francia, al ser el país más cercano, y también a México. En Francia fueron recluidos en campos de concentración en las playas del sur del país. Es muy conocido el campo de Angers-sur-Mer, ¿vale? Pero con la invasión de los nazis de Francia, muchos españoles republicanos pasaron a formar parte de la resistencia contra los nazis. De hecho, un episodio que hay que recordar, que de hecho se recuerda, por desgracia, más en Francia que en España, es que cuando se libera la ciudad de París en agosto de 1944 de los nazis, la primera unidad del ejército aliado que entra en la ciudad es la 9, la División 9, formada por republicanos españoles. Para poder saber más cosas sobre esta hazaña, es interesante un cómic del dibujante valenciano Paco Roca llamado Los surcos del azar, que nos cuenta cómo fue ese episodio en el que fue un batallón, una división española la que libera París de los nazis, que por cierto tiene una plaza en París llamada la Plaza de la 9, dedicada a los republicanos españoles que liberaron la ciudad de los nazis. Bien, pues, como hemos visto, la mayoría de republicanos españoles pasan a formar parte de la resistencia francesa. Sin embargo, aquellos que siguen en México será donde institucionalmente vayan a parar a México las mayores personalidades de la República. De hecho, en el año 1945 en México se formarán unas Cortes Republicanas Españolas que elegirán a un gobierno republicano en el exilio presidido por José Giral. ¿Por qué se eligen unas Cortes republicanas en el año 1945? Por lo que ya comentamos en episodios anteriores, porque los republicanos pensaban que al ganar la Segunda Guerra Mundial los aliados en 1945, a continuación pasarían a liberar también España. Eso hizo que se creara tanto las Cortes republicanas en ese año como el gobierno republicano en el exilio presidido por José Giral. Sabemos que finalmente las potencias aliadas no intervinieron en España y por tanto las Cortes como el gobierno republicano en el exilio hicieron un papel simbólico más que real. Bien, pues una vez que hemos visto cómo fue la oposición en el exilio fuera de España, vamos a pasar a la oposición en el interior de España. Como hemos dicho, podemos dividirla en tres etapas. La primera etapa será de 1939 a 1944, la segunda etapa de 1944 a 1947 y por último, la última etapa será a partir de 1948. En la primera etapa, desde el final de la Guerra Civil hasta 1944, lo que hay que destacar es la formación de núcleos guerrilleros, llamados maquis, que estaban posicionados principalmente en los núcleos montañosos más importantes de España y que intentaban disputar en estas alturas españolas el poder al ejército fascista, intentando aguantar hasta que el ejército aliado invadiera España. La segunda fase, que es de 1944 a 1947, empieza con la invasión del Valle de Arán.
Esta invasión fue planeada principalmente por el Partido Comunista y se produjo en 1944 porque fue el año de la liberación de Francia. Una vez que estaba liberada Francia y que las fuerzas de la resistencia, como hemos dicho antes, que incluían a un montón de republicanos españoles, querían invadir España para liberarla de Franco. Se hizo un intento en el Valle de Arán, un pequeño valle que está entre las actuales Aragón y Cataluña. Fue una invasión que estuvo mal coordinada y que consiguió dominar la mayor parte del valle, pero únicamente 10 días. Más adelante, Franco envió al general Yagüe a destruir este pequeño ejército que se había puesto en el norte de España. Carrillo, por el PC, llegó y desmovilizó a los resistentes. Volvieron a cruzar la frontera de Francia y la operación se tradujo en un fracaso para la guerrilla. De ahí pasamos a 1948, donde el PC decidió cambiar de estrategia y pasar de la lucha guerrillera a una lucha dentro del régimen, intentando camuflarse en los sindicatos verticales. Por tanto, vemos que a partir de 1948, dentro de los maquis, solo quedará un pequeño núcleo de guerrilleros resistentes, que a partir de las represiones y las continuas caídas que sufrieron a partir de 1950 se irán deshaciendo hasta quedar en nada. También hay que destacar que, viendo que los comunistas estaban tomando mucho protagonismo en la oposición al franquismo, el resto de fuerzas democráticas, tanto los anarquistas como los socialistas, como los republicanos de izquierda, intentaron unirse en la llamada Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas para ejercer un contrapeso y llevar la iniciativa en la lucha por la democracia de España. Sin embargo, estas fuerzas tenían pocos apoyos en el exterior de España y prácticamente ninguno en el interior, por lo que fue una lucha muy débil. También, por último, en esta segunda etapa, hay que destacar el papel de los monárquicos. En 1994, los monárquicos que habían apoyado a Franco se dan cuenta que Franco no tenía ningún interés en dejar el gobierno a una monarquía, que Franco quería el poder únicamente para él, por lo que empiezan a organizarse alrededor de la figura de Don Juan. Don Juan era el hijo de Alfonso XIII y, por tanto, según los monárquicos, el legítimo heredero al trono español. Este alineamiento de los monárquicos franquistas alrededor de Don Juan hizo que éste lanzara en 1945 el Manifiesto de Lausanne, que lo redactó en la ciudad suiza del mismo nombre y que reclamaba dos cosas. En primer lugar, condenaba el franquismo, porque decía que era un régimen que no era legítimo. Y en segundo lugar, reclamaba la corona para él. Él se declaraba como el legítimo heredero al trono español y que, por tanto, Franco era una especie de usurpador, que al que le correspondía el trono de España era él, lo que enfrió las relaciones entre el sector franquista y el sector monárquico. Bien, pues con esto podemos decir que finaliza la segunda etapa. La tercera etapa, que fue a partir de 1948, estuvo caracterizada por dos factores. En primer lugar, la desmotivación de la oposición. En 1948 veían que prácticamente hacía ya 10 años que había terminado la guerra civil y que dentro de España no surgía ningún conato de rebelión. Veían que el fin de la dictadura estaba muy lejano, lo que llevó, como he dicho, a un clima de desmoralización dentro de la oposición. A este clima de desmoralización se le sumó que además la oposición estaba muy dividida. No se llevaban bien entre ellos por rencillas que venían todavía de la guerra civil. Por ejemplo, los conflictos de final de la guerra entre los comunistas y los socialistas, tras el golpe de Estado de Casado en 1939, o el conflicto de los anarquistas con los comunistas y los socialistas a raíz de los hechos de mayo de 1937, por lo que podemos ver que a final de los años 40 nos encontramos con una oposición muy débil por la desmoralización y por la división entre ella. Así que
de este repaso de la oposición en el exterior y de la oposición en el interior, pasamos a cómo se fue poco a poco reforzando y resurgiendo el conflicto social y obrero en la España franquista de los años 40 y 50. A partir de 1940, poco a poco, fue en auge un movimiento huelguístico que empezó muy débil y con pocas reivindicaciones y pocas movilizaciones, pero que conforme fueron pasando los años fue aumentando en número y en potencia. Veremos que estas reivindicaciones fueron encabezadas por las clases trabajadoras, por los sectores obreros de España, y que lo que reclamaban eran mejoras en la vida social de las personas, pero que escondían también reivindicaciones de las libertades y derechos democráticos. Bien, para estudiar bien este momento hay que tener en cuenta el fuerte cambio que operó el Partido Comunista de España, la principal fuerza opositora, en 1948. Diversos testimonios dentro del partido, algunos testimonios que algunos historiadores del Partido Comunista, o sea, que estudian el Partido Comunista, ponen en duda, pero que en principio están redactados tanto por Dolores Ibarruri, la Pasionaria, o Santiago Carrillo, el secretario general del Partido Comunista durante muchos años, tienden a poner como origen de este cambio de orientación dentro del partido a una entrevista que tuvieron estos dos líderes, la Pasionaria y Carrillo, con Stalin en 1948. Y los líderes del Partido Comunista estaban, como hemos dicho, muy desmotivados porque veían que la lucha armada, la lucha del maquis, de la guerrilla antifranquista, no estaba llevando a ningún triunfo importante contra el franquismo. Esto se lo hicieron saber a Stalin en la entrevista, y parece ser que Stalin lo que les dijo fue que, evidentemente, ante un ejército que tenía el control total del país, una guerrilla en pocas regiones aisladas y montañosas españolas poco podía hacer, por lo que era mucho más... podía ser mucho más beneficioso para el triunfo de la democracia en España que el Partido Comunista abandonara esa estrategia guerrillera y militar y que aportara esas fuerzas a introducirse en los sindicatos verticales. Es decir, a intentar que en los resquicios que dejaba el régimen a la representación, porque dentro del sindicato vertical, en cada empresa, habían elecciones que elegían a los representantes de los trabajadores, pues intentar que esos representantes fueran militantes comunistas. Por tanto, en 1948 se da ese cambio dentro de la política del Partido Comunista. Se abandona la lucha armada y se apuesta por infiltrarse dentro del sindicato vertical. Intentar aprovechar esos resquicios que daba el franquismo para introducirse en la maquinaria sindical franquista y cambiar desde ahí un poco la relación de fuerzas entre el proletariado y las empresas. ¿Qué se pretendía con este objetivo? En primer lugar, recomponer la organización interna. El Partido Comunista era muy débil dentro de España. Veremos que a partir de este cambio de política, a partir de los años 50, cada vez el Partido Comunista será más fuerte en España y tendrá una organización mucho más amplia, que arrastrará a amplios sectores de la población española. Y en segundo lugar, lo que intentará será el aumento del influjo en trabajadores. Evidentemente, si tú estás en contacto con los trabajadores e intentas infiltrarte dentro de los sindicatos verticales, será mucho más fácil que tiendas puentes con la clase obrera española. Pues bien, a este cambio de tendencia del Partido Comunista, más que cambio de tendencia, cambio de estrategia, hay que sumarle también el cambio que se produjo en sectores importantes del catolicismo. Sectores católicos empezaron a ver que el franquismo no representaba los ideales cristianos, que lejos de ayudar a los pobres y a las personas más marginadas dentro de la sociedad,
lo que hacía el franquismo era marginarlas más y aupar a una clase dominante que cada vez era más rica a costa del resto de los españoles. Por tanto, se empiezan a vislumbrar las primeras organizaciones católicas que se oponen al franquismo. Entre ellas hay que destacar un sindicato católico que se llamará Hermandad Obrera de Acción Católica, que empezará a colaborar con núcleos de la oposición para oponerse a las medidas de política económica draconianas del franquismo. Por tanto, por un lado, cambio de estrategia del Partido Comunista y, en segundo lugar, cambio de postura de sectores católicos que en un principio habían apoyado al régimen, pero que poco a poco van basculando hacia su oposición. Al tiempo que va ocurriendo esto en los partidos y en las organizaciones católicas, también tenemos un aumento de la conflictividad. Recordemos la huelga general en Manresa de 1946, la huelga general en el País Vasco de 1947 o la muy importante huelga de los tranvías en Barcelona en 1951. Pues a todas estas huelgas y movilizaciones de las clases trabajadoras se le unen la huelga en Asturias en 1958, que será tan grande que obligará al régimen a promulgar el estado de excepción en esa zona, en Asturias, que durará 4 meses. Por tanto, vemos que los sectores obreros empiezan a movilizarse en serio y de una forma decidida contra la dictadura. Bien, pues ahora pasamos al movimiento estudiantil. De igual manera que el movimiento obrero cada vez se organizaba con más fuerza y de una manera más continuada, en el movimiento estudiantil pasará lo mismo. Como ya vimos en otro vídeo, este movimiento estudiantil se basaba en primer lugar en la oposición al SEU, al sindicato falangista, porque era un sindicato falangista que no ayudaba a los estudiantes, sino que de lo que se encargaba era de mantener el control en la universidad. Por tanto, los primeros grupos demócratas dentro de la universidad intentarán hacer que el SEU pierda poder y, en segundo lugar, hacer reclamaciones a que vayan hacia las libertades y los derechos democráticos en España. También pedían la reforma de la universidad. Veremos que este movimiento comenzó en las universidades de Madrid y Barcelona entre los años 1956 y 1957, pero que en la década de los 60 y 70 se extenderá por toda España. Bien, por tanto, por hacer un resumen de todo el vídeo, podemos decir que en los años 40, a finales de los 40, podemos decir que hay una especie de crisis dentro de la oposición, porque ven que el régimen franquista continúa siendo fuerte, pero esto cambia a finales de los años 50, cuando poco a poco tanto las clases trabajadoras como el movimiento estudiantil se va organizando y van plantando cara al régimen. Todo esto lo continuaremos en el vídeo que sacaré próximamente sobre la oposición en la segunda etapa del régimen franquista. Pues muy bien, muchas gracias, espero que os haya servido de ayuda y hasta la próxima. Un abrazo.